pues esta es la segunda sesión del taller 1. La primera, pues ya les explicamos cómo está estructurado este laboratorio, qué temas vamos a impartir, qué se puede esperar y aclaramos a lo mejor algunas cosas que no se van a abordar en este taller, pero pues es el primer taller que tenemos con contenidos. En esta ocasión pues vamos a reflexionar en torno al tema de la identidad, ¿no? En la identidad que en este país multicultural está referida principalmente a dos cuestiones, a las poblaciones indígenas y a las poblaciones afrodescendientes. Y pues vamos a dar un breve recorrido sobre cuáles son los de estas poblaciones, por qué es importante abordarlos en específico y por qué han sido históricamente invisibilizados y que pues hay un intento reciente, podríamos decir, de los estados por reconocerlos y por plantar políticas públicas a favor de estos dos grupos, principalmente pues sí, las poblaciones indígenas y las poblaciones afrodescendientes. Algunas personas de este grupo, tanto de este como en Guerrero, pues sí se autorreconocen como parte de algunos de estos dos colectivos. Sabemos que hay trayectoria de activismo y de conocimientos en torno a estos temas, por lo tanto, si tienen algo que aportar, algo que aclarar o algo que sume y aporte a esta sesión, pues claro que siempre será muy bienvenido. Si pasamos a la siguiente, por favor, Mayra. Bueno, primero quisiera empezar con la pregunta que a lo mejor es un poco trillada en varios talleres, ¿no? Pero que es muy importante. Quisiera preguntarles si nos pueden compartir brevemente qué es lo que ustedes entienden por derechos humanos, qué han escuchado, qué han visto, que se repite de pronto mucho en medios de comunicación esta palabra, a veces de manera positiva, a veces de manera no tan positiva. Entonces quisiera que aquí podamos decir qué es lo que nosotras entendemos por estas dos palabras juntas, por esta noción de derechos humanos, y pues ir más o menos apuntalando a un consenso de lo que aquí en este taller vamos a entender por derechos humanos. No sé si alguien lo quiera compartir o nos vamos a tener que dar al dedazo. Citlali Juárez, ¿quieres compartir algo? Está abierto tu micrófono. Citlali, ¿nos escuchas? O si no, por favor, ¿podría cerrar tu micrófono? Muchas gracias. Alguien que se anime. No sé si Patti quiera... Hola, buen Okay. día. Hola, ¿Yo puedo Citlali, sí, participar? claro, adelante. Bueno, no, yo soy Minerva, Asunción Minerva. Sí, adelante. Sí, te escucho bien. Bueno, bueno, los derechos humanos son mentales que que vienen, bueno, en el artículo primero de nuestra Constitución mexicana, y pues que significa que nosotros tenemos derechos, hombres o mujeres, cualquier ser humano tiene sus derechos que son respetados, que bueno, deben de respetar el derecho a la vida, el derecho a decidir libremente, en este caso, por ejemplo, pues todos los derechos que tenemos como ser humano. O sea, no sé cómo más podría definirlo, cómo sintetizarlo, pero no son los derechos que traemos desde el momento que nacemos. Ok, claro, sí, muchas gracias. Yo creo que sí dijiste varias cosas que son clave para entender los derechos humanos. Citlali, ¿nos quieres compartir qué es lo que tú entiendes por derechos humanos? Sí. Hola, buenos días a todas. Bueno, yo entiendo como derechos humanos es como... son como, vaya la redundancia, derechos que tenemos como individuas, y que nos son asignadas a través de de la Constitución mexicana, pero también hay derechos universales, que es como la dignidad de todas las personas que tenemos por el simple hecho de tener vida y por habitar un espacio, ¿no? Ok, muchas
Muchas gracias, Citlali. Sí, yo creo que ambas tienen una noción que va bastante acorde con lo que entendemos desde este paradigma. Eh, pues dijo Citlali una palabra que es clave para entender lo que son los derechos humanos. Mencionó la palabra dignidad. Y sí, precisamente son estos atributos los que tenemos todas las personas, son inherentes y a lo que están encaminados es a que todas las personas tengamos esta dignidad, esta calidad de humanos, que eso es lo que nos va a hacer socialmente como personas que entre nosotros nos respetamos y que tenemos acceso a ciertas prerrogativas que son insoslayables, ¿no? Que todas y todos lo tenemos. También utilizó otra palabra, Citlali, que es la parte de la universalidad, que ya veremos que es parte de las características que conforman a los derechos humanos. Entonces, pues sí hay una noción bastante, diría yo, clara de lo que a esto se refiere. Y pues precisamente es entender que el respeto de los derechos humanos es un deber de todas las personas. No obstante, hay una por garantizarlos y por protegerlos, ¿no? En este caso, las autoridades pues, son las autoridades del Estado, las instituciones, los gobiernos, son quienes están obligados a tener esta parte de la protección y la garantía. Entre nosotras y nosotros, pues claro que también tenemos una responsabilidad por respetar a nuestros semejantes como tal, pero quienes están obligados a esta garantía y a esta protección, e incluso a tener instancias jurisdiccionales y de justicia, pues son los estados, ¿no? En este caso, pues México y las autoridades mexicanas. Bueno, si pasamos a la siguiente, Mayra, pues ya les decía yo que hay ciertas características muy específicas sobre los derechos humanos. Una de ellas ya la dijo Citlali, que es la universalidad. Y esto quiere decir que todas las personas tenemos derecho a gozar de estos derechos humanos sin discriminación. Y esto va a ser muy importante para entenderlo a lo largo de este taller, porque estamos refiriéndonos también a poblaciones que han sufrido históricamente cierta discriminación, exclusión, incluso explotación, ¿no? Y por eso es importante esta noción de universalidad, para entender que todas y todos tenemos que estar en esta parte y tenemos derecho a que nuestros derechos humanos sean, valga la redundancia, defendidos, protegidos, garantizados, ¿no? La siguiente característica es la interdependencia, y esto quiere decir que los derechos están vinculados entre unos y otros, es decir, que no pueden fragmentarse y que todos tienen la misma importancia. En cuanto un derecho se trastoca sobre otro, entonces estamos poniendo en peligro todos nuestros derechos humanos. Por eso es la importancia de visibilizar cuáles son nuestros derechos, e identificar cuando hay una violación hacia ellos, ¿no? Esto también nos lleva a otra de las características, que es la indivisibilidad de los derechos, y esto es que todo el resto de los derechos también tienen que disfrutarse junto con uno pegado con el otro. Entonces, no se pueden dividir, son derechos que se tenían que entender en un conjunto, y pues están vinculados permanentemente, y pues para que se garantice el resto de los derechos, pues se tiene que garantizar todos, ¿no? Esto es a lo que me refiero también con la interdependencia, ¿no? Estos dos conceptos se ponen uno con el otro permanentemente, ¿no? Depende uno del otro y no se pueden dividir. Y el siguiente punto también va a ser importante entenderlo en este taller, derechos humanos. Esto implica el gradual progreso para lograr el cumplimiento pleno de los derechos. Esto opera en dos cosas, tanto para poder ir reconociendo más derechos humanos de las poblaciones, porque ya ahorita lo veremos en la historia de la conquista de estos derechos humanos por parte de ciertos grupos. Tiene que ser progresivo, tiene que ser siempre en avanzada,
no se puede haber un retroceso. Esta es una característica fundamental en los derechos humanos en tanto a eso. Pero también hay otra parte, que los estados tienen que pugnar siempre por poder garantizar más derechos y a más personas, ¿no? Entonces, muchas veces escucharemos que los estados dicen, bueno, es que no tenemos el recurso suficiente para garantizar, por ejemplo, el derecho a la salud. Creo que en la pandemia ha sido específicamente un caso en el que permanentemente hemos escuchado eso, hemos escuchado incluso que pues ciertos gobiernos anteriores habían desfalcado hospitales, etcétera, y que por lo tanto era muy difícil garantizar estos derechos a toda la población. No obstante, lo que sí está obligado el Estado es a que esto sea progresivo, el presupuesto que se destine, que sea también cada vez mayor para que las personas lo puedan tener acceso a este derecho a la salud o al derecho a la educación o cualquier otro al que nos refiramos. Entonces, cuando hay presupuestos que se van trastocando en contra de estos derechos, pues también se está atentando contra este principio de progresividad. Entonces, va en esos dos sentidos, en avanzar hacia el reconocimiento de más derechos y también en garantizar a través de una parte presupuestaria de los estados el acceso a estas oportunidades y a esta garantía de derechos humanos. La siguiente, por favor, May. Bueno, también comentó algo, Citlali, que es importante, ¿no? Los derechos humanos pues están garantizados en México a través de la Constitución y a través de leyes nacionales, pero también contamos con tratados internacionales y convenios que operan y que son parte de nuestro, digamos, conjunto de instrumentos que defienden los derechos humanos. Esto es posible después de la reforma constitucional del artículo 1, que fue en 2011, en la cual se reconocieron dos cosas súper importantes. Número uno, esta que ya les cuento de que los estados, bueno, el Estado mexicano reconoce como parte de su normativa vinculante a los tratados internacionales, pero también hay otra que es muy importante, que es que queda prohibida todo tipo de discriminación motivada por cualquiera de las siguientes, ¿no? El origen étnico, el nacional, el género, la edad, la discapacidad, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra nuestros derechos, libertad y dignidad humana. Esto se los quise leer así textual porque creo que es súper importante entenderlo en un taller como este, que es que los derechos humanos están garantizados libres de cualquier tipo de discriminación, no importa a qué grupo étnico o a qué población pertenezcamos, si tenemos alguna cuestión de género, alguna diversidad sexual, si pertenecemos a cierto tipo de religión o si tenemos cierto estado civil, los derechos operan igual para todas y para todos, ¿no? En específico, creo que para este taller es importante pues el tema del género, del origen étnico nacional y pues incluso de la religión, ¿no? Porque ya veremos que también conforma parte de la identidad de algunas poblaciones que también hace relevante el mencionar específicamente que sin importar la religión, también tenemos derecho a todos nuestros derechos humanos, ¿no? Todas las autoridades también tienen 4 obligaciones importantísimas, ¿no? Es promover, respetar, proteger y garantizar. En el promover, ¿qué es lo que tienen que hacer los estados? Pues permanentemente difundir y decir a la población a qué tenemos derecho, de manera general, de manera específica cuando así se requiere. También respetar, y esto quiere decir que cuando nosotros nos dirijamos a cualquier autoridad o gobierno, ya sea estatal, municipal, o federal, tienen que respetar en todo momento nuestros derechos y eso incluye darnos por ninguna de estas razones. Yo creo que ahorita también vamos a puntualizar este hecho de que pues del dicho al hecho hay mucho trecho, ¿no? Tenemos toda la normativa, yo creo que somos un país que tiene una normativa bastante
rica en cuestión de respeto, pero que en los hechos pues todavía tenemos brechas importantísimas sobre acceso a los derechos humanos, ¿no? Y también cifras muy altas de discriminación, incluidas pues las que ejercen las autoridades, ¿no? Luego, también están obligadas a proteger. Esto quiere decir que cuando el Estado se entere de que hay una violación o una violencia hacia cierto derecho humano, por cualquiera de las razones que se entere, pues tiene la obligación de tratar de proteger a la persona, de hacer y tomar en cuenta la norma más protectora, que en este caso, pues en el Estado mexicano, pues es tanto en la Constitución, las leyes nacionales y los tratados internacionales. Y la última es garantizar, ¿y esto cómo lo va a hacer? Pues sí, a través de políticas públicas que estén dirigidas a ciertas poblaciones, que garanticen el acceso a derechos fundamentales y también pues a través de que pues, haya justicia, ¿no? Eso creo que también va a ser otro gran tema cuando nos adentremos al tema de la violencia política y las violaciones a los derechos humanos de las mujeres y las violaciones a la participación política de las mujeres. Si le damos a la siguiente, por favor. Bueno, hasta aquí ya vimos que hay ciertas convenciones y ciertos tratados que son muy relevantes para proteger los derechos humanos de las personas. Les he dicho que es importante hablar en específico, sobre todo en este taller, pues de los derechos humanos de las personas y de las poblaciones indígenas y de las poblaciones afrodescendientes, y ya después iremos como también cerrando esta parte del por qué es súper importante todo el recuento histórico de los derechos de poblaciones indígenas. Quiero darle la palabra a mi compañera Flor para que les cuente cómo ha sido este paso para conquistar estos derechos. Gracias, Patti. Buenos días nuevamente. Todas sí me escuchan bien, ¿verdad? Sí, gracias. Bueno, sí, también matizando también un poquito lo que Patti ya nos comenta y ustedes, compañeras, sobre los derechos humanos, ¿no? Hoy día pues son unas palabras que escuchamos en muchos lados, en los medios de comunicación, en la calle, ¿no? Con las vecinas, ¿no? Y sí, es cierto que están establecidos en instrumentos internacionales que el Estado entendiéndolo como toda esta estructura de instituciones gubernamentales que tienen la obligatoriedad de respetar, promover y garantizar los derechos humanos, como ya lo dijo Patti. Este Estado pues firma tratados internacionales y se compromete a realizar acciones y medidas para progresar, para ir en progresivo en cuanto a temas de derechos humanos, ¿no? Pero bueno, quiero contarles también que detrás de esta escritura, detrás de todo lo que se lee muy bien redactado en las leyes, pues hay una lucha histórica. ¿Qué quiero decir con esto? Que pues también se ha tratado no solo como de que pues a alguien se le ocurrió escribirlos nada más porque sí, sino porque hubo una serie de demandas, ¿no? Y hubo personas que necesitaron ser reconocidas en estos instrumentos, ¿no? Y para ese reconocimiento, pues vaya, no, ¿cómo creen que se hizo la historia, no? No, como ustedes todas sabrán, ¿no? La historia no se hace, siempre de manera pacífica porque las autoridades muchas veces no quieren ceder a nuestras demandas y exigencias. Entonces, pues para que esto se hiciera realidad, mucha gente tuvo que luchar para verse reconocida, ¿no? Y para sentirse reconocida en esos instrumentos, ¿no? Entonces, digamos que sí, como ya retomando las palabras de Patti, ¿no? Del dicho, hay muchísima diferencia, ¿no? Entre lo que está escrito, entre lo que dice la Constitución, que a todos nos corresponde, que como personas tenemos derechos humanos, a la realidad, a la práctica, ¿no? Si no, díganme cuántas de ustedes, cuántas de nosotras gozamos realmente así de todos los derechos humanos. Pues yo creo que aquí, ahorita no vamos a hacer el conteo, ¿no? Pero no creo que todas tengamos, no sé, derecho a una vivienda digna y propia, ¿no? Y adecuada,
derecho a la salud, ¿no? Porque muchas veces tenemos que recurrir a estos médicos particulares, porque no tenemos seguro social, porque no tenemos prestaciones, ¿no? Entonces, digo de lo escrito a la práctica, pues sí hay una distancia, ¿no? Y no es una distancia pequeña, ¿no? Y que pues afecta a todas, a muchísimas millones de personas, ¿no? Entonces, bueno, con eso también quiero decir que pues sí, nacemos y en la Constitución se nos dice que tenemos los derechos humanos solamente por el hecho de haber nacido. Pero bueno fuera, ¿no? Bueno fuera que naciendo ya tuviéramos todos los derechos humanos, ¿no? Y que ya que naciéramos en cuna de oro, ¿no? Como dicen, ¿no? No literalmente de oro, ¿no? Pero pues sí, en una casa digna, con una familia, con el derecho a la educación garantizado, hasta nuestros estudios universitarios, ¿no? Bueno, fuera eso. Pero no, ha costado mucho, ¿no? Entonces también sí quisiera recalcar como esta parte. Y ya entrando en el tema, ¿no? Apati dice el derecho al agua, exactamente, el derecho al agua, que también se ha visto vulnerado de diferentes formas, ¿no? Díganme quiénes de ustedes, bueno, a lo mejor muchas son de Oaxaca, algunas de Guerrero, Pati y yo, por ejemplo, somos de la Ciudad de México, acá también a cada rato, ¿no? Nos dicen que, pues, que no va a haber agua tales días, ¿no? Etcétera, ¿no? Y ustedes ven, ¿no? Poblaciones indígenas peleando por sus territorios y por su agua, ¿no? Digamos, estos recursos naturales, ¿no? Bueno, pues entonces quise remitirme también un poquito a esto para que entendamos un poquito lo que les voy a relatar, ¿no? Digamos, es necesario siempre que hablamos de algún tema, dirigirnos a los procesos históricos, ¿no? Referirnos a esos procesos históricos, pues tampoco nos vamos a ir como tan lejos, y tampoco la idea de esto es que pues se aprendan las fechas ni los pactos, no, no, no. La idea de esto es que comprendamos cuál ha sido este proceso y este transitar histórico para particularmente las personas y los pueblos indígenas, ¿no? Que comprendamos que pues no fue como de generación espontánea, ¿no? Que sucedieron y ya, ¿no? Entonces, bueno, comenzando, en 1957, la Organización Internacional del Trabajo adopta el convenio número 107 sobre poblaciones indígenas y tribales, ¿no? Este convenio fue importante porque ya se empezaba a hablar, ¿no? Sobre la necesidad de reconocer a estas poblaciones, ¿no? Este convenio fue ratificado por 27 países y en 1966, si se fijan, son que 11 años después, sucede el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, ¿no? Que en su artículo 27 menciona el derecho de los pueblos y comunidades, derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Ya también se le da un reconocimiento en este pacto internacional que es importante. Hacia 1989 está el convenio 169 sobre pueblos indígenas y tribales en países independientes, también por la OIT, y les voy a contar algo. Este convenio surge de la revisión del convenio número 107, que fue en el año 1957, ¿no? A raíz de que pues parecía que era un convenio un tanto asistencialista, con las personas indígenas, ¿no? Y entonces tampoco estaba la parte de la autonomía y de la autonomía de los pueblos indígenas para pues tener autonomía en su organización política, en su cultura, ¿no? En sus idiomas, ¿no? Y entonces en este convenio, en el 169, ya se incluye eso, ¿no? Digamos que ya se fue avanzando de a poco, pero se fue avanzando, pero si se fijan, tuvieron que pasar bastantes años del 66 al 89, ¿no? Para que se volvieran a sentar y dijeran, ay, pues como que tenemos olvidados a los pueblos indígenas, ¿no?
como que otra vez hay que retomar eso, ¿no? Pero no fue así como que porque pues, a ellos se les ocurrió, ¿no? Sino porque los pueblos estaban de diferentes lados del mundo, eh, porque los pueblos indígenas existen en muchos países, en todos los países, ¿no? Que no se mencionen siempre, eso es otra cosa, ¿no? Pero bueno, entonces también quiero también contarles que en algún momento de estos convenios a los pueblos indígenas no se les permitía la entrada, imagínense, no se les permitía la entrada a ver cómo se estaba discutiendo sus derechos, ¿no? No se les permitía la entrada y entonces uno se pone a pensar cómo no le van a permitir la entrada a quienes van a ser sujetos de esos derechos, ¿no? Bueno, después de tanta lucha se les permitió la entrada, pero solamente con voz, ¿no? O sea, solamente podían dar sus opiniones y posteriormente ya de muchos años se les dio la entrada con voz y con voto, ¿sí? Se dan cuenta, esto es importante y esto es pues relevante, ¿no? Porque como unas personas que no van a dejar entrar a las personas indígenas, quienes viven, quienes experimentan constantemente pues la discriminación, ¿no? Los problemas, el hecho de que no los dejen hablar sus idiomas, tanto en público como en privado, ¿no? Etcétera. Pero bueno, ese fue un paso importante. En 1992 tenemos la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas. Trini, por favor, ¿pudiera silenciar su micrófono? Gracias. Tenemos en el 1992 la Declaración sobre los Derechos de las Personas Pertenecientes a Minorías Nacionales o Étnicas, Religiosas y Lingüísticas, ¿no? Se dan cuenta, de 1889 al 92, pues ya no hay tanta diferencia de años, ¿no? Pero se debió justamente a que los pueblos estaban pugnando por estar reconocidos en estos convenios. Entonces, bueno, digamos que esta es la parte internacional, ¿no? Buenos días, Trini. Digamos que esta es la parte internacional o el panorama internacional de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Y como les dije, el objetivo no es que nos aprendamos, no, pues es que, así como en la primaria, ¿no? Que nos dan la línea del tiempo, ¿no? Y después se nos hace súper aburrida la clase de historia porque es como, puras fechas, puro qué, esto qué, ¿no? Pero se le tiene que dar sentido al entender que todo esto es un proceso histórico y es importante, ¿no? Porque hay una lucha, o hubo una lucha detrás de todo esto, ¿no? Siguiente, por favor, Mayra. Muchas gracias. Bueno, y entonces, ya hablando de México, particularmente, en el mismo año, en 1992, México reconoce en su artículo 4 constitucional, en el primer párrafo, la composición pluricultural de la nación. Esto es, sustentado en la diversidad de las comunidades y de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, si se fijan, es súper reciente, 1992, y estamos en 2021, no sé hacer matemáticas, pero ¿cuánto tiempo es, no? No, no es cierto, sí sé. Pero es reciente, ¿no? O sea, yo nací en el 94, entonces, pues, tiene como 29 años, ¿no? O sea, esto es reciente, ¿no? Realmente. Y si se dan cuenta, pues ya México empieza a reconocer, ¿no? Para 1994, a lo mejor ustedes se acordarán un poquito, casi no nos lo enseñan en la primaria, pero en el 94 se da el levantamiento zapatista, y este levantamiento zapatista también es súper importante. ¿Por qué? Porque también hace ver a las comunidades indígenas de una manera distinta, ¿no? Ya no verlas de una manera como, las personas y comunidades son inferiores, ¿no? O no quieren integrarse al progreso. No, no, no. Se vio que las comunidades indígenas tienen una fuerza organizativa bastante fuerte, ¿no? Y que puede levantarse, ¿no? Levantarse para exigir sus demandas, ¿no? Que son pueblos que se cansan de la opresión, que se cansan del abandono, que se cansan del olvido, ¿no? Y bueno, entonces ese evento fue importante.
¿no? ¿Por qué? Porque previo a eso, pues en México, ya les contaba internacionalmente, pero a la vez que sucedía internacionalmente eso, en México también sucedían cosas, ¿no? Y era que pues se tenía la idea de que se tenía que unificar a la nación, ¿no? Y para unificarla hacían políticas que le llamaban asimilacionistas. ¿Qué quiere decir esto? Que a las personas de comunidades indígenas no se les permitía hacer sus propios idiomas, ¿no? Hablar sus propios idiomas, perdón, que no se les permitía tener sus propias formas de organización política ni cultural. Entonces se empezaron a hacer como alfabetizaciones para que todas hablaran en español, ¿no? Y ya no hablaran esos idiomas. Y bueno, tuvo como resultado que pues este discurso fue muy difundido y a las personas se les empezó a ver como, pues como inferiores, ¿no? Como pues es que no quieren estar en el desarrollo, no quieren estar como dirían hoy, ¿no? Las palabras ya muy modernistas, ¿no? En la vanguardia. Pero en realidad pues no, ¿no? En realidad se trata de que estos pueblos, hablábamos hace rato de derechos individuales, pero estos pueblos, al mismo tiempo que tienen derechos individuales, tienen derechos colectivos, ¿no? Y estos derechos colectivos son muy importantes para ellos porque de ello depende su organización, su educación, sus formas su religión más bien, ¿no? Su religión, etcétera, ¿no? Un buen de cosas, ¿no? Y entonces, bueno, en 2000, continuando así como con la historia, en 2001 se adicionó al artículo primero constitucional un tercer párrafo relativo a la prohibición de toda discriminación por origen étnico o nacional. En 2001, 20 años. Tiene 20 años esto, ¿no? O sea, apenas, ¿no? Se estaba diciendo que ya tenían que prohibir toda la discriminación por origen étnico o nacional. Y si se dan cuenta, en los anteriores instrumentos que yo les mencioné, se va bajando, digamos, ¿no? Que se va trasladando aquí a la Constitución y ya se va diciendo que pues sí, que no tiene que haber discriminación por origen étnico o nacional. Ahí sí es muy, muy específico, ¿no? Igualmente en el 2001, pero en el artículo 2 se contemplan 8 fracciones destinadas a garantizar la libre determinación y autonomía de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? O sea, ya se fue avanzando también, ¿no? O sea, primero es relativo a la discriminación, a la prohibición de toda esta discriminación y también fracciones destinadas a garantizar la libre determinación y de los pueblos y comunidades indígenas, ¿no? Esto es, digamos, en lo que hay en avanzada hasta 2001. Y bueno, en 2007, la Asamblea General de la ONU aprobó la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. Les voy a contar que esta declaración no tiene, digamos, un carácter obligatorio para el Estado mexicano o para los estados que lo han firmado, pero sí es una declaración con una carga muy fuerte moral, ¿no? Entonces, ahora tenemos este documento, tenemos una declaración, pero luchemos porque haya una convención que sí sea obligatoria, que el Estado se vea obligado a realizar medidas específicas para la progresividad y el cumplimiento y reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas, ¿no? Entonces, se dan cuenta, se los quise contar así platicadito, ¿no? Como para que entendamos y veamos que esta historia no es como que, ay, surgió, digamos, como de generación espontánea, como nos decían en biología, ¿no? Que sucedían, que nacían las personas o los seres vivos, sino que pues hubo todo un proceso histórico, ¿no? Y siempre hay que remitirnos a la historia, compañeras, ¿no? Pero acuérdense que también hay historia que nos dice, no, pues es que los pueblos indígenas eran los malos, ¿no? No, hay que ser críticos también, ¿no? Y críticas con este tipo de contenidos, ¿no? Hasta aquí sería mi participación y continuaría mi compañera Patti, que les va a hablar sobre las poblaciones afrodescendientes. Muchas gracias, Flor. Pues sí, justo en la misma tónica en la que lo comparte Flor,
también tenemos que entender que el proceso de reconocimiento de los derechos de las poblaciones afrodescendientes también es un tema muy incipiente, es mucho más reciente todavía que el tema de las poblaciones indígenas. Incluso hay algunas diferencias y algunas demandas por parte de las personas afrodescendientes que pugnan porque pues los diferencien, ¿no? Que entendamos que es una población que tiene necesidades completamente distintas y tienen raíces completamente distintas a las de las poblaciones indígenas, ¿no? Bueno, pero para esto pues primero quiero platicarles qué es lo que oficialmente y digamos en términos de derechos se entiende por poblaciones afrodescendientes, ¿no? Estas son las personas que descienden de la diáspora africana en el mundo. ¿Esto qué quiere decir? Es la dispersión de esta genética africana que se viene a Latinoamérica y a México a partir, pues, sobre todo de la conquista, pero no nada más se refiere a esta parte genética, ¿no? Sino también a toda esta parte cultural y de conformación y de identidad de lo que es una población afrodescendiente. Entonces, por muchos siglos, lo que se ha tratado es de decir que esto es solamente una parte, digamos, genética y física, ¿no? Pero que no se ha reconocido este derecho a esta identidad como tal, como parte de un pueblo que sí tiene correspondencias y símiles a nivel mundial, ¿no? Sobre todo a lo mejor lo podríamos ver muy visible en cuestiones religiosas, en cuestiones culturales y pues esto es lo que estas poblaciones han tratado de ir plasmando pues en las leyes, ¿no? Por fin, a partir de la Conferencia Regional de las Américas, pues se consolida un proceso de lucha de las reconocerse esta diáspora como un movimiento identitario y entonces se comienza a utilizar el término afrodescendiente. En México pues se regionaliza, digamos, diciendo el término afromexicanos, que afromexicanos y afromexicanas, que es lo que también se está tratando de poner en esta agenda a partir de luchas y de movimientos, como muy bien lo ha dicho Flor y lo ha fraseado, es un producto histórico colectivo de movimiento, no de que de repente alguien, ayer lo decía muy bien Flor en la sesión con Guerrero, no de hombres blancos en Nueva York mirando a los edificios más lujosos del mundo, que de repente dijeron, no tenemos derechos de afrodescendientes o no tenemos derechos de poblaciones indígenas, hay que plasmarlos. No fue así, ¿no? Es una pugna que además tiene su contraparte en la que los movimientos conservadores permanentemente han tratado esto de invisibilizar y de tratar de hegemonizar y de, incluso podríamos decirlo, de blanquear a las poblaciones, es decir, negar sus lenguas, negar sus facciones, negar sus religiones, sus costumbres, con tal de hacer una sola identidad, ¿no? En nuestro caso en México, pues sucedió así, el tratar de conformar una sola identidad nacional y una sola identidad mexicana, cuando en realidad es un país que pues somos muy ricos en cuestión cultural y diversidad, ¿no? La siguiente, porfa, May. En este sentido, pues también este proceso de las poblaciones afro han tenido un camino y un recorrido en el reconocimiento de estos derechos, que la verdad es que vamos a concluir que hace falta muchísimo, pero pues hay un avance, ¿no? Y eso es lo que les quiero platicar. Pues en 2001, los de la lucha contra la discriminación y el racismo, se abrió el proceso que se denomina Agenda Global para la Construcción de la Ciudadanía Afrodescendiente. Esto se estableció en la Conferencia Mundial de Durban en Sudáfrica, pero pues lo podemos ver ahí, ¿no? Fue en 2001, estamos en 2021, esto tiene 20 años apenas, ¿no? Es muchísimo el tiempo que se ha dejado a poblaciones que se ha comprobadamente que son seguramente las primeras en habitar la Tierra y habitar los continentes. Entonces, imagínense la deuda histórica que tenemos con estas poblaciones.
Después la Asamblea General de Naciones Unidas en la 64 sesión en 2010 promulgó que afrodescendientes. Este es como en un intento de Naciones Unidas para proclamar todo un año en el que se haga hincapié en cuáles son los derechos, cuál es la deuda histórica de las naciones con estas poblaciones e invitar a los estados parte a que hagan agendas específicas sobre poblaciones afrodescendientes. En 2013, pues la ONU realizó la propuesta para la declaración del diseño de las personas afrodescendientes, diseño en el cual todavía estamos, que es de 2015 a 2024. Pendientes muy fuertes que pues no se han podido resolver y que el movimiento de personas afromexicanas están tratando de pugnar, ¿no? Con todo lo que ello implica, porque un movimiento tampoco se puede ver como una sola corriente, como uno solo genio, que no hay diferentes puntos de vista, sino que tratan pues también cada quien va viendo prioridades en distintos aspectos. Entonces, un movimiento político de este envergadura como política de las mujeres también, ¿no? La siguiente, porfa, May. Y principalmente las poblaciones afromexicanas se encuentran en los estados de Guerrero. Pati, es que te quedaste congelada. Creo que ya la sacó. Luego son los problemas de conexión. Pero esperemos un momento mientras trata de ingresar. ¿Me escuchan? Sí, Pati, adelante. Ay, es que me botó tantito. ¿Sí se sigue grabando, May? Sí. Bueno, ahí ya me escucho. Es en los estados de Guerrero, de Oaxaca, Michoacán y Veracruz. Ayer cuando platicábamos de esto en Guerrero, igual nos hacían también ese énfasis de que hay poblaciones afromexicanas en prácticamente el país, pero que también han sido muy invisibilizadas, han sido incluso perseguidas y han encontrado refugio principalmente en estos estados, en Guerrero, Oaxaca, Michoacán y Veracruz, pero pues que realmente prácticamente en todo México se encuentran estas poblaciones. Otra cuestión que ha sido muy difícil de afrontar es que no tenemos datos específicos sobre estas poblaciones por dos cuestiones. Una es que el diseño de los censos que se han hecho por parte de México no es suficiente para poder reconocer cuáles son estas poblaciones, pero también pues la falta de orgullo hacia esta identidad, ¿no? Es un poco mañoso de pronto decir, las personas afro no se autorreconocen como afrodescendientes, pero también tiene que ver mucho con que permanentemente se dan estos mensajes tanto a las poblaciones indígenas como a las poblaciones afro de señalar como si fuera una vergüenza pertenecer a estas identidades, ¿no? Entonces, pues por lo tanto las personas en cuanto les hacen esta pregunta regularmente, muchas dirán que no. Entonces ahí también es una deuda pendiente de los estados y sobre todo en este caso de México, proponer políticas en las que podamos visibilizar y podamos hacer sentir a las personas seguras con su identidad, número uno, seguras y después orgullosas, porque pues también hay muchos crímenes y cuestiones que se truncan por cuestiones discriminatorias, ¿no? Entonces, como parte de estas deudas pendientes, la ONU ha observado a México
que número uno tiene esta falta de datos que le impiden incorporar políticas públicas directas, concretas y reconocimiento de brechas de desigualdad importantes en cuestión de poblaciones afrodescendientes. La número dos también le señaló como el pendiente de tipificar como un acto punible las distintas manifestaciones de discriminación racial, que estas discriminaciones pueden ir desde el hecho de no permitir a una persona asistir a cierta escuela, a cierta iglesia, a cierto lugar, por ejemplo, público. También esto, o sea, va desde esa cuestión que desde luego es pues muy deleznable, pero también hasta otro tipo como ya actos específicamente violentos contra esta población afromexicana y afrodescendiente. Luego también la falta de información sobre la participación política de las personas afrodescendientes, que no hay datos específicos sobre eso. Recientemente se puede ya identificar o hay personas políticamente que se identifican con como afrodescendientes y que se plantan así, pero históricamente también ha habido participación política de personas afro y que no ha sido visible. Y también la última es la falta de indicadores para medir si es que es el caso la mejora de la situación de las personas afro, pero bueno, ya les digo que ni siquiera tenemos datos para medir cuál es la brecha real de desigualdad, entonces ahí hay un pendiente muy grande que en términos de diseño, de políticas, pues son importantísimos para poder avanzar. Uno de estos, le pasa a la siguiente, por favor, es bueno, es que falta una, ¿no? Ah, bueno, entonces, ok, vamos a hablarles de tanto de los instrumentos internacionales como las normas a nivel nacional que existen, que ya les enlistó Flor, cuáles son las que se refieren a cuestiones de poblaciones indígenas. La cuestión aquí con las poblaciones afrodescendientes es que permanentemente se ha hecho, digamos, un intento por decir las poblaciones afrodescendientes. Entonces no hay instrumentos específicos que estén hablando sobre estas poblaciones afro y se está metiendo como en el mismo saco, ¿no? Entonces tenemos que a nivel internacional tenemos el convenio número 107, el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, que también habla sobre personas indígenas, el convenio 169, la Declaración de los Derechos de las Personas pertenecientes a minorías nacionales, étnicas, religiosas y lingüísticas, que es el de 1992, y pues la Declaración de los Derechos de los Pueblos Indígenas, que pues ya Flor explicó que no es vinculante, pero que es una buena guía. A nivel nacional, en México pues está el artículo 4, que reconoce que México es una nación de composición pluricultural. En 2001 pues se adiciona este artículo primero para aludir que está prohibida cualquier tipo de discriminación, incluida el origen étnico o nacional. En 2001 se contemplan las 8 fracciones destinadas a garantizar la libre autodeterminación, que esto pues está más destinado a las poblaciones indígenas. Y pues en 2018 se expide la ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, en la cual se hace una reforma y se reconoce como sujetos de esa ley a las poblaciones afro, como sujetos también de derecho de esa ley del Instituto Nacional. Pues esto como es el marco que tenemos, no obstante, sí hay que aclarar que el movimiento afro ha pugnado porque pues se les ponga en otro lugar, que se les visibilice también y que no se meta sobre la misma ley que está destinada a las poblaciones indígenas, a ellas y a ellos, porque pues son demandas y brechas totalmente distintas. Históricamente también hay otro motivo por el cual hay exclusión y hay explotación. Entonces, eso es lo que las poblaciones afro pues permanentemente demandan. No obstante, pues bueno, recientemente, hace 3 años, se expide esta ley y todavía se les reconoce como parte de sujetos de derecho, ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, pero ni siquiera en el título aparecen, ¿no?, las poblaciones afromexicanas. La siguiente, por favor, May.
Y pues bueno, como un intento, ahí es que pensé que venía otra, pero bueno, ¿por qué es importante seguir hablando en específico tanto de derechos de las poblaciones indígenas como derechos de las poblaciones afro? Ya les decíamos que pues los derechos humanos son universales, ¿no? Y entonces podríamos decir que con esa idea ya estamos abarcando todo y ya todas las personas en todas las normas se está reconociendo, pero no es así. El tema de hacerlo específico es porque hay brechas muy específicas de desigualdad que están apuntando a que hay poblaciones con mayor rezago que otras, ¿no? Incluso en cuestión de discriminación, pues yo les quise traer este mapita que es de la ENADIS y pues visibiliza cómo las personas encuestadas a partir de los 18 años justifican poco o nada que las personas practiquen tradiciones o costumbres distintas a las mexicanas, que las mexicanas los voy a poner entre comillas porque es muy, o sea, está redactada así la pregunta, pero pues, ¿cuáles son las costumbres mexicanas? ¿No? En un país que tenemos tanta diversidad, pues en realidad hay muchas costumbres, ¿no? Pero bueno, aquí lo están englobando como, digamos, esta mexicanidad hegemónica predominante, ¿no? Y pues las entidades que tienen mayores porcentajes de decir sí a esta afirmación, pues son Chiapas, Oaxaca, Veracruz, Tabasco y Guerrero. Son todos los que están acá pintaditos con morado. Y en estos estados, pues la población dijo que sí a esta afirmación que pues es profundamente discriminatoria, ¿no? Que dice, pues no se justifica el hecho de que las personas practiquen tradiciones o costumbres que sean distintas, cuando pues en realidad si nos vamos de norte a sur de nuestro país, pues vamos a encontrar que hay miles de tradiciones distintas y pues esto se asocia principalmente a las poblaciones indígenas y también lo podemos ver con las poblaciones afrodescendientes que pues tienen distintas religiones, distintas lenguas, distintas modos de hacer sus fiestas patronales o distintos modos de gobierno, ¿no? Y pues ahí se visibiliza que hay una brecha de discriminación muy importante, a pesar de que los demás estados contestaron menos que sí, pues todavía hay porcentajes en los cuales dicen que sí a esta afirmación. Y todos los estados que están pintados de azul, pues también están entre el 55.7 y el 64.2% de las personas encuestadas que dijeron que sí. Entonces sí es un número alto. La siguiente, porfa, May. Y pues también en cuestión de NADIS hay otra pregunta que se hace, que es si están de acuerdo con la afirmación de que la pobreza de las personas indígenas se debe a su cultura. Y todavía el 36% de los hombres encuestados y el 33% de las mujeres encuestadas dijeron que sí, lo cual pues sí demuestra que buena parte de la población está todavía pensando que la población indígena está en situación de mayor rezago debido a que su cultura les impide el desarrollo, cuando en realidad pues hay todo una serie de mecanismos que operan en su contra, de discriminación, de un sistema que los excluye, para que puedan estar en una mayor plenitud, digamos, económica o que puedan tener este ascenso progresivo, ¿no? Social. Y bueno, como intentos de hacer cambios para bien, para poder atender a las recomendaciones de la ONU y todo, nació la iniciativa Afrocenso. Si le das a la siguiente, por favor, que lo que está tratando de visibilizar, es decir, pues las poblaciones afrodescendientes estamos aquí, hay que censarlas, hay que preguntar muy bien quiénes somos y también invita a las personas afro a decir que sí, ¿no? Ante estas preguntas, ante decir, pertenezco a este tipo de población, tengo esta identidad y pues que la digan con orgullo. Y ya les decía yo que
pues de pronto es muy complejo y es difícil de pedirle a la gente que se sienta orgullosa de sus raíces cuando permanentemente les hemos dicho que no es no es un orgullo y que es hasta una vergüenza y que es hasta algo que se tiene que ocultar para evitar cierto tipo de discriminación. Entonces, pues iniciativas como Afrocenso lo que tratan de decir es, pues di que sí eres de estas poblaciones para que podamos saber con especificidad cuántas somos, en dónde estamos, qué se necesita para cambiar la situación discriminatoria y las brechas de desigualdad que persisten en nuestras poblaciones, ¿no? Y a mí me gustó mucho este cartel que dice, si me preguntas si soy negra o negro, afromexicana o afromexicano, afrodescendiente, pero por supuesto que sí, con orgullo, o sea, contestar que sí, contestar en dónde estamos, en qué diferentes situaciones nos encontramos, como para poder plantear soluciones ante la opresión que se ha vivido pues durante toda la historia hacia este tipo de poblaciones pues, de la diáspora afro. Y pues esta iniciativa busca justo visibilizar a las poblaciones y realizar campañas libres de discriminación. Eh, Creo que por nuestra parte sería todo. Creo que por aquí ya había alguna duda. No sé si la quieras contestar ya con vos, Flor. Creo que ya la contestaste por acá, pero Sí, sí, justo Leti, ¿verdad? Hacía una pregunta, ¿por qué no mencionábamos el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, mejor conocido como el PIDESC? También se hizo o se adoptó en el mismo año que el Pacto de Derechos Civiles y Políticos en el año 1966. Digamos que este fue un recorrido general, pero sí, como ya le respondí, es preciso decir que justo también en este PIDES, que en este pacto, se consagra el derecho a la autodeterminación de los pueblos indígenas y entre otras cosas, a su desarrollo económico, social y cultural. Sí, sí, Leti, pero sí, gracias digo, por preguntarlo, ¿no? Porque también a lo mejor hay algunas personas que lo podemos desconocer, ¿no? claro. Justo lo que Una, tratamos de hacer aquí es, hay una serie de convenciones y tratados internacionales que están dirigidos a la población en general, que por supuesto que operan con las personas afro y con las personas indígenas, eso es sin duda, pero quisimos hacer este breve recorrido de lo que está hablando y está retomando hablar en particular sobre estas poblaciones. Por ya justo lo que apuntábamos, es necesario a veces hablar de forma particular porque hay cuestiones que no en la población generalizada no van a tener la misma necesidad, ¿no? No se conforman como en este mismo tipo de identidad. Por eso lo hicimos de esa manera, porque pues claro, si nos vamos a todos los tratados que no mencionamos, pues nos faltaron muchísimos, ¿no? Además del PIDES. Entonces, por eso lo quisimos hacer de esta manera específica. Creo que Leti tiene su manita levantada. ¿Quieres? Ah, sí, si quieres abrir sí, Perdón. el micrófono. sí, rápidamente. Yo creo que sí es importante aclarar algo. El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales tienen una gran diferencia. El Pacto de los Derechos Civiles y Políticos nace con un comité que hace que tenga más fuerza. Pero el Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales tuvieron que pasar 30 años para que tuviera un comité. ¿Por qué? Porque tiene que ver con la distribución de la riqueza. Y finalmente, por eso es importante mencionarlo. Okay. Muchas gracias, Leti. Sí, yo creo que a lo largo de las sesiones vamos a ir abordando también diferentes tratados que también operan, sobre todo los que están relacionados también con las mujeres y con la participación política. Entonces, muchas gracias también por compartirnos esto. Yo creo que también enriquece mucho la sesión.
Y pues no sé si alguien más tenga alguna otra duda, algún otro comentario que nos quieran hacer, para poder avanzar en este taller. ¿Nadie? ¿Nadie más? Sí, yo quisiera comentar algo. Sí, dinos. Bueno, yo soy Yolanda Camacho Calleja, Hola Yolanda, ¿cómo estás? mujer afromexicana y que pues de alguna manera directamente estamos en el movimiento por la lucha del reconocimiento que ya se logró y ahora estamos por la justicia y desarrollo. Entonces, esta parte que abriste aquí en el taller me agrada porque al menos aquí ya nos están dando visibilidad o ya se está tocando el tema, que muchas veces en los diferentes espacios que hemos participado, pues siempre solo se toca el tema del pueblo indígena. Entonces, yo no me quisiera hacer aquí un comentario al respecto de que un grupo de organizaciones y ciudadanos de afromexicanos de Oaxaca hemos dado inicio para presentar una iniciativa precisamente en la Cámara, en Oaxaca, para que pues ya tengamos políticas públicas, cosa que pues no se ha trabajado desde que se hizo el reconocimiento al pueblo afromexicano en Oaxaca, pero se quedó así como en la congeladora. Entonces nosotros hemos empezado también ya a trabajar o allá, ya pusimos esa iniciativa en la Cámara donde pues vamos a estar insistiendo y exigiendo nuestros derechos. Entonces creo que este tallercito para mí va a ser excelente y gracias por tomarnos en cuenta. No, pues muchas gracias a ti, Yolanda, por estar participando con nosotras. La verdad es que para nosotros es un honor poderlas escuchar y pues que todo esto también pueda plasmarse como un producto de este laboratorio, ¿no? Poder tener este consenso de que necesitamos hablar permanentemente de estas identidades pluriculturales del país y ponerlo como tal en una agenda política de las mujeres, específicamente pues en estos dos estados. Muchas gracias. Gracias, Pati. Creo que Angelina también tenía su manita levantada. Adelante, Angelina. Hola, bueno, desafortunadamente es la primera vez que puedo ingresar a la sesión e ingresé un poco tarde y de paso aprovecharé para presentarme. Soy Angelina Gómez Román, pertenezco a una comunidad en la región de la montaña, en el estado de Guerrero. Su nombre es Xalpatláhuac y bueno, soy hablante de la lengua náhuatl y pues creo que este debate sobre la afrodescendencia enriquece mucho el proceso que están viviendo, ¿no? Las poblaciones afros, no solo en Guerrero, sino que como ya me habían dicho, están participando también compañeras de Oaxaca. Entonces creo que abrir estos espacios de debate, de diálogo, nos ayuda muchísimo a fomentar la aceptación social y al mismo tiempo dentro de las comunidades sobre esta cultura afro, ¿no? Como bien lo mencionaban en la exposición, hay gente que no se reivindica como afrodescendiente, ¿no? Pero también yo creo que parte mucho de las discriminaciones que existen dentro de las propias comunidades. Mi comunidad, de pronto las personas dicen, no, pues que los mixtecos, y lo dicen como en una forma despectiva, ¿no? Como de, pues no entiendes como un mixteco. Entonces yo veo, digo, por un documental que había visto sobre la Costa Chica, en donde decían, no, que estos son más puchuncos y no sé qué, cómo utilizaban las palabras, pero, o sea, ellos se distinguían como de, pues es que ellos son más negros y estos no tanto, y entonces esa discriminación también que existe dentro de ellos les ha hecho, yo creo que sentirse no identificados, en realidad ellos son afrodescendientes, ¿no? Y si nosotros lo vemos desde este punto, lo digo yo desde aquí, desde una mujer nahua, o sea,
Se supone que ahorita están, digo, con la nueva legislación, estaban diciendo que una cosa eran los indígenas y otra los afros, ¿no? Y entonces en este censo ya se integró la pregunta de ¿te consideras afro? ¿Te consideras indígena? Entonces es un proceso de concientización también para la aceptación de nuestra propia cultura. Digo, si vamos a hacer así, entonces pues yo diría desde mi punto de vista como indígena, pues yo los veo a ellos como descendientes africanos, pero pues ellos no lo consideran así. Ellos se consideran como 4 diferentes, ¿cómo? Como descendientes, ¿no? O sea, les voy a pasar ahorita el documental que había visto, es como de unos 30 minutos para que lo chequen. Y entonces la señora a la que entrevistan dice eso, ¿no? Es que los de aquí, los de Cuaje son más no sé qué cosa. Y hasta la cuestión como tradicional, dice, no, pues es que las de no sé qué lugar saben hacer mejor la comida. Nosotros no. Entonces, esas distinciones culturales son las que nos toca muchísimo a nosotros, ¿no? Yo creo que todas las que estamos aquí tenemos alguna formación y si no es así, pues estamos en alguna actividad por reivindicar la cultura afrodescendiente en México y entonces pues tenemos mucho trabajo que hacer con la gente que está a nuestro alrededor, ¿no? Convencerlos o platicar con ellos para concientizar sobre esta cultura existente y pues que es parte, ¿no?, de nuestro país. Entonces, nada más quería comentarles eso. Yo creo que la Muchas discriminación gracias, es un concepto muy importante en los procesos de las comunidades indígenas y afrodescendientes. Muchas gracias, Angelina. Pues sí, estaría súper padre que nos pases este documental, a ver si hay un enlace para mandarlo por WhatsApp, y es un material que seguramente nos ayudará a enriquecer las nociones, ¿no? Ahorita yo nada más, pues les di de manera muy general el tema, porque pues desde luego que tiene muchas aristas y es un nivel de especificidad también alto, también poblaciones indígenas igual. Pero pues sí te lo agradecemos mucho el que nos compartas más materiales con respecto al tema. ¿Alguien más quisiera decir algo o tiene alguna duda que quieran que aclaremos acá? Bueno, si no es así, y si ya ahorita o quieren esperar un poquito a que lo procesemos, si quieren vamos a tomar un break. Yo creo que podríamos tomarnos yo creo unos 5 minutos para poder seguir, unos 7 minutos para poder seguir con la actividad, porque sí está lo que viene un poquito también larguito para compartir y todo, entonces para que podamos tener un buen cierre. ¿No, Flor? Sí, sí, así es. Entonces las vemos aquí a las 12:21, 22. No, a las 12:23. Ok. ¿Sí? 12:23 nos vemos por acá. Gracias. Bueno, por acá nos puso Angelina que el documental se llama Las voces de las mujeres de la Costa Chica de Guerrero y Oaxaca y es una producción de Lina realizada en 2013. Se encuentra en YouTube. Creo que ya nos lo mandó. A ver, se los voy a mandar al chat. Creo que es este. Ok, ya se los mandé al chat para que todas lo podamos ver en cuanto tengamos un tiempito. Bueno, pues ya después de esta exposición un poquito larga, un poquito
densa porque son fechas, porque son convenciones y porque son tratados y luego esto no es tan sencillito de digerir, pues vamos a pasar con algo un poquito más ameno. Es la actividad que tenemos planteada para el día de hoy, que se llama la actividad La historia de mi comunidad. En esta actividad lo que estamos proponiendo es que nos puedan compartir algunos elementos de la historia, cultura y organización política de los lugares de donde ustedes son. Sabemos que algunas son de Guerrero y algunas son de Oaxaca. Yo en mi caso pues soy de Ciudad de México. Y pues que puedan contestar a estas preguntas, ¿no? En cuanto a historia, puedan contestar cómo se conformó la comunidad, pueblo, municipio al que pertenezco, si sabemos cuál fue el papel de las mujeres en esta conformación, qué hechos y qué acontecimientos importantes marcaron a nuestra comunidad, y después en la cultura, pues qué costumbres, tradiciones o prácticas se llevan a cabo en nuestras comunidades, qué costumbres, tradiciones o prácticas han cambiado con los años en nuestra comunidad. Las personas hablan alguna lengua indígena y si es el caso, pues qué lengua hablan, de organizar quienes todo ha sido invisibilizado, pero pues a veces de voz dicen cuál es el papel que Ay, perdón, me volví a salir sin querer. ¿Ya me escuchan? Ok. Bueno, pues es lo que está en la laminita. Si quieren podemos dar unos 7 minutitos igual para que lo contesten. Si lo quieren contestar en su mente, en una hoja o como ustedes quieran. Y después podemos participar aquí en voz o a través del chat contestando algunas de las preguntas, ¿sale? Entonces, pues si quieren damos estos 7 minutos. A las 12:37 comenzamos ya a compartir, ¿sale? ¿Están de acuerdo? Denme alguna señal de humo, aunque sea. Entendido. Muchas gracias, Dali. Sí, gracias, Erika. Ok, va. Entonces a las 12:37 continuamos. May, si quieres en este partirnos lo que contestó en sus preguntas, yo les pediría nada más una cosa. Recordemos que la participación, nos gusta utilizar mucho esta analogía a nosotras, que la participación es un pastel y entonces el pastel se corta a las mismas rebanadas para todas, ¿no? Y entonces tratar de que nuestra porción sea igual que la de las demás, entonces pues no agarramos un pedazo de pastel más grandote que el de la compañera, ¿no? Hay que respetarnos y respetar el tiempo y compartir lo más breve que podamos lo que nosotras queramos compartir. Yo les pediría que sus participaciones contesten una o dos preguntas de alguno de estos tres, podría ser empecemos por historia, y, y pues tomemos una rebanada de tiempo proporcional para todas, ¿vale? ¿Quién quisiera compartirnos? Dali, ¿a ti te gustaría compartirnos? ¿Quién está hablando? ¿No puedo? Yo, Minerva, Asunción Sí. Minerva. Hola, Minerva. Sí, claro, muchas gracias. Si quieres empezar. Sí, con historia. Bueno, pues según se cuenta que para nosotros cómo se conforma la comunidad o el municipio al que pertenezco, que es Huautla de Jiménez, de aquí del estado de Oaxaca, se cuenta de que
fue con la llegada de los nonualcas chichimecas, esta tribu migró de la Mixteca de Oaxaca, aunque en realidad pues siguen las investigaciones porque no se sabe realmente, ¿no? Y los abuelos contaban que llegó un grupo de 12 personas, pero tampoco dije de dónde, y a partir de ahí es como se fue poblando la comunidad, pero nosotros los mazatecos, pues, bueno, en mi caso, pues yo hablo mi lengua indígena que es mazateco. Y luego, y dice cuál fue el papel de las mujeres, pues siempre ha sido el sometimiento, ¿no? Ahora, en este siglo XXI, pues sí, con todo esto y últimamente con esto de la equidad de género y bueno, con esto recientemente, pues las mujeres, las mujeres de mi comunidad, las que siempre han estado sometidas y pues ha prevalecido siempre el machismo. Pues últimamente pues las cosas han ido cambiando, ya la gente o las mujeres empiezan a conocer sus derechos, de que somos iguales que los hombres, aunque bueno, en palabras es muy fácil, ¿no? Porque ya en la realidad pues sigue prevaleciendo más en las comunidades alejadas. Pues sería esa mi participación. Gracias. Muchas gracias, Minerva. ¿Alguien más quiere participar? O dedazo. Ok, Angelina, no te preocupes. Dali, Yo, va. nuevamente. Sí, Sí, adelante. hola, buenas tardes. Igual voy a hablar sobre la historia. Soy de la comunidad de Santa María Tlahuitoltepec, perteneciente a la Sierra Mije de Oaxaca. Igual, ¿no? Hay varias leyendas, varias historias en donde comentan el origen de la comunidad. Una de ellas es que nosotros llegamos desde Perú en una expedición, ¿no? Que tenía un grupo de los andinos y fue como se fueron estableciendo, ¿no? A través de un sueño de uno de los líderes de este grupo, en donde estaban buscando una tierra en donde habían montañas de 20 picos. Así fue como encontraron en la Sierra Mije unas montañas que estaban como muy juntas y como eran 20 montañas en una sola ubicación, entonces fue como dijeron, ah, bueno, aquí es en donde tenemos que establecernos y fue como se creó la comunidad o el pueblo. Esa es como una de las leyendas, pero también ¿no? se cuenta que nosotros los mijes derivamos de los olmecas. Entonces, pues ya habría que hacer como un análisis de si realmente es esa la leyenda o de dónde pertenecemos, ¿no? Pero actualmente son como las más fuertes. De igual manera, pues los mijes tienen su historia y en cuanto al papel de la mujer, pues también, ¿no? Durante ese tiempo se ha invisibilizado o no se ha reconocido el papel de la mujer, sin embargo, en la actualidad, pues se piensa más hacia la mujer mije como una dadora de vida, una criadora, una protectora, y también que han sido mujeres fuertes porque también han participado en diferentes peleas o luchas de poder tanto en la comunidad como contra otras comunidades, lo cual se relaciona mucho con los acontecimientos que han marcado a la comunidad. Uno de ellos es el caciquismo, en el que estuvo sometido varias comunidades de la Sierra Mije a partir de los años 50, me parece, donde había un cacique ubicado en el municipio de Zacatepec, en donde pues lo que hacía era juntar a varios hombres o mujeres para que fueran a trabajar en los campos de café que tenían por esa zona. Y justamente varios hombres de la comunidad pues eran obligados y sin paga a ir a trabajar en estos cafetales. Y pues la mujer se tenía que quedar en la casa con los hijos y de igual manera trabajar el campo en la zona donde está la comunidad. Entonces, pues el papel de la mujer fue muy importante también durante ese tiempo porque no solo era cuidadora y proveedora de alimentos, sino también ella tenía que trabajar el campo para poder producir. Entonces, considero que el rol de la mujer, pues sí
fue muy fuerte y actualmente pues está visibilizando justamente todas las actividades que ella pues ha realizado desde siempre. Gracias, Dali. Sí, yo creo que ahí vamos a encontrar que históricamente no es que no hicieran mucho, sino que más bien no se mencionaba, ¿no? O se le relegaba como este papel más doméstico. No sé si, Patti, tú quieras compartir, pero quisiera preguntarte más de la cultura, como estas preguntas que vienen aquí de qué costumbres había o hay y si han cambiado con los años. Hola, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos bien, Pati, gracias. Sí, mira, soy Patricia Matías, estoy aquí en la costa de Oaxaca. Y bueno, la cultura, pues soy indígena zapoteca de la Sierra Sur. Híjole, el tema, la cultura, pues desafortunadamente poco a poco ya se va perdiendo, ¿no? En las juventudes. Ese es un tema también preocupante, porque pues yo nací en un pueblito muy chiquito donde había mucha cultura, donde pues esto se venía heredando y un poco con el tema de la participación. Creo que las mujeres, en mi caso, mi mamá y mi abuela son las que, bueno, las mujeres del pueblo eran las que fomentaban la participación o tratar de no perder tanto la cultura y la tradición de la comunidad. Sin embargo, pues ahorita también otro tema que nos afecta también es la migración y también esto se pierde como la identidad en mi caso, ¿no? Porque soy de la sierra y vivo en la costa, entonces como que esto... Pati, ¿Mandé? Dime. en concreto, ¿hay alguna costumbre o tradición que antes hubiera que ahorita ya no existe? Sí, es pues las tradiciones del pueblo que pues ya no se va perdiendo, ¿no? Las tradiciones locales y la visibilización también de nuestras culturas, ¿no? Está muy como que por vergüenza ya no se practica. Ok, pues Sí, muchas sí. gracias, Pati. ¿Hay alguna lengua indígena que se hable ahí en tu comunidad o ya no, o ya se perdió? Pues son muy pocos los, las personas, los mayores que todavía, pero desafortunadamente tampoco hubo como un rescate del idioma, ¿ves? Al Ok. contrario, creo que soy una de las generaciones que me permitieron como hablar el idioma. Y ¿Qué entonces idioma era es antes? Zapoteco. zapoteco de la Sierra Sur. Ok. Ajá, y ahorita si acaso unos 3 o 4 señoras y señores del pueblo sí, bueno, hablan el idioma, pero no se fomenta poco, pues. Claro. Muchas Y gracias, la Pati, por participación compartirnos. sí, ¿Alguien más quisiera compartirnos igual si quieren algo sobre cultura o sobre la organización política de sus comunidades? A ti creo que Tabata nos escribió en el chat que quería Ah, participar. ok. Perdón. Ah, sí, Tabata, si quieres participar. Hola, ¿qué tal? Hola. Saludos a todas. Sí, quiero participar justamente en el área de organización política. Yo vivo en el municipio de Oaxaca de Juárez, entonces, y trabajé en municipio, entonces sé cómo está conformada la estructura orgánica del municipio. Bueno, de entrada, Oaxaca de Juárez se rige bajo partidos políticos. Son de los 111 o 112 municipios que se rigen bajo este sistema, entonces hay elecciones cada 3 años. La estructura orgánica, bueno, lo preside lo que es el presidente municipal o la presidenta municipal. Tiene a su cargo, hay direcciones abajo, subdirecciones, departamentos y, bueno, el formato de, hay 2 formas de trabajo, están los trabajadores de confianza y también están los del sindicato, ¿no? Hay una base extensa y el presidente, digamos que tiene que rendirle cuentas al cabildo. El cabildo está conformado por las regidurías y específicamente por, los regidores o bien las regidoras, ¿no?
Se realizan las sesiones de cabildo todos los miércoles. Hay un secretario técnico que lleva el registro y bueno, en estas sesiones se plantean cambios a reglamentos, a estructuras orgánicas, en fin, varios temas referentes al buen funcionamiento de gobierno municipal. Básicamente así es como funciona el municipio. Ok, de una manera, digamos, más común, ¿no? Más, digamos, alineada a las reglas generales de los estados, ¿no? O sea, no hay usos y costumbres y esto que en algunos otros municipios de Oaxaca sí existe. Sí, es correcto, es correcto. Okay. Es un sistema normativo, ¿no? Está pegado a la normativa de todos los estados, por así decirlo. Sí, o sea, es diferente obviamente a sistemas normativos o lo que antes era usos y costumbres, ¿no? O sea, aquí hay estructuras, hay reglamentos, leyes, solicitudes, en fin, digamos, es el esquema de mayor uso, ¿no? En México. Muy bien, muchas gracias, Tabata. Si quiere participar Rubí, creo que fue la que dijo primero. Ah, no, Itzel, y luego Rubí. También me comenta Angelina. Entonces, si quieres, nada más esas tres y ya, esas tres participaciones. Está Itzel, Rubí y Leti y Yetzin y Angelina, ¿no? ¿Son 5? Entonces, si quieren, para que todas pasemos, lo hacemos muy rapidito. Sí, igual, yo soy de San Salvador Atenco, Estado de México, y la forma de organización es como lo comentaba la compañera anterior a través del ayuntamiento. Aquí lo importante es que si bien no es una comunidad denominada como una comunidad indígena, la participación política de la mujer ha sido muy escasa. Solamente hemos tenido una presidenta durante todo este tiempo y actualmente pues sí hubo un movimiento importante que fue el Movimiento en Defensa de la Tierra, que sí hubo gran activismo por parte de la mujer, pero no en el núcleo central que fue en la toma de decisiones. Al día de hoy, pues sigue en los ayuntamientos, siguen el núcleo central de la toma de decisiones, siguen siendo en su mayoría hombres y pues ya desempeñando las mujeres otros papeles, pero ya ni papeles secundarios. Muy bien. Muchas gracias, Itzel. Si quiere participar también Rubí. Sí quiero participar. Adelante, Rubí. Bueno, me enfocaré en organización política. En este caso, mi comunidad se llama Texcoco Santa María Sola. Somos una comunidad muy pequeña y nosotros nos regimos por sistemas normativos internos o también usos y costumbres. Entonces, tenemos como reglamentos propios de nuestra comunidad para elegir por ejemplo, en el caso al agente de policía, se hace una reunión y se elige por mayoría de votos. En la segunda pregunta, ¿cuál era la forma de gobierno de tu comunidad? Desde que nos consolidamos como comunidad, hemos manejado sistemas normativos internos. Ok, muy bien. Muchas gracias, Rubí. ¿Seguiría Leti? O si no, Yetzin, si está por ahí. Sí, yo. Soy Yolanda, más que estoy ocupando la computadora. Ok, perdón. Sí, bueno, yo quiero hablarles un poquito también de los 3 puntos así rápidamente. Por ejemplo, yo estoy en el municipio de Tututepec, pueblo mixteco, el pueblo más antiguo de la región, 1664 años, y un municipio muy grande de 55 agencias. Y nosotros llamamos en la época de la conquista, que no es conquista para nosotros, sino es del saqueo y el despojo que se vivió en esos tiempos.
a nuestras abuelas y nuestros abuelos. Y nosotros aquí tenemos a la diosa de la luna o de la fertilidad en un museo, donde nosotras aquí identificamos que pues las mujeres también tenían un papel muy importante, ¿no? En las abuelas, en la historia también cuentan que ellas se dedicaban a la tierra, también al cultivo de tierra, también ejercían los cuidados de la familia, sanaban, o sea, tenían un papel importante dentro de la sociedad. Eso referente a la historia. Y que también dentro de la historia quiero comentarles que antes aquí se definían las representaciones por usos y costumbres. Actualmente ya no se hace. En lo de la cultura tenemos todavía costumbres y tradiciones muy arraigadas y que pues estamos tratando de no perderlas. La lengua mixteca que se habla aquí, tal vez en un 20%, porque precisamente por la discriminación y violencia que se vive, pues la gente deja de hablar. Dentro de la organización política también quiero comentarles que actualmente nos regimos por partidos políticos, sin embargo hay comunidades donde todavía se sacan por usos y costumbres, ¿sí? Reuniones, asambleas pequeñas, se alza la mano y sacan al representante. Y eso anteriormente se hacía en la mayor parte de la región, cosa que ahorita actualmente pues ya no. Solamente así brevemente. Gracias. Muchas gracias, Yolanda. Igual también si quiere participar Angelina. Angelina, ¿andas por ahí? Yo estoy. Ah, Leti, si quieres, sí. Hace rato hablé, pero con el micrófono cerrado. Ay, con razón no te escuché. Pero sí, adelante si quieres, igual breve para que podamos rápido. participar todas. Yo vivo en el municipio de Atoyac de Álvarez. Llegué como hace 40 años a vivir, no soy de ahí. Sin embargo, ahí he trabajado siempre. Atoyac de Álvarez y Guerrero. Es un municipio que fue marcado por la guerrilla del maestro Lucio Cabañas. Yo llegué por ahí de los 80s, ahí al municipio de Atoyac. Primero llegué a la Costa Chica de Guerrero. Entonces, a partir de los 80s, inicia ya un proceso organizativo comunitario con los productores de café. Eso fue muy importante porque fue una experiencia organizativa que abarcó a todas, yo creo, las comunidades de Atoyac, y entonces fue como una apertura a organizarse y a trabajar en ese sentido. Y eso cambia la vida de mucha gente y crea condiciones diferentes. Entonces, y ahorita Atoyac solo ha tenido 2 presidentas mujeres, que fue María de la Luz Núñez y la presidenta que está actualmente. Ok. Muchas gracias, Leti, por compartirnos eso. También es un dato importante de participación de las mujeres. Erika puso carita triste, pero no sé si quería participar. ¿Estás por ahí, Erika? O Julia, si alguna de las dos quiere participar. Sí, yo. Adelante. Bueno, ¿cómo se conformó la comunidad? Nosotros dependemos de un señorío zapoteco, de Sachila, de un grupo que emigró hacia la Sierra Sur buscando territorio. Descendemos de Pichina Vedela. Él es uno de los señoríos que formó Pelopenitzá, ahorita pues se llama Miahuatlán, que ya tiene nombre náhuatl, pero originalmente era Pelopenitzá. Entregamos tributo a Monte Albán y nuestro centro era Mitla. Aquí desafortunadamente perdimos mucho
nuestra identidad cultural, ya no hablamos zapoteco, ni siquiera defendimos en algún momento los espacios importantes o relevantes dentro de nuestra comunidad. Por ejemplo, donde estaba el templo ceremonial, se perdió, ahorita ya ya lo tiene un particular. En acontecimientos históricos, bueno, pues fue el eclipse de 1970, fuimos la capital científica del mundo, y la batalla del 3 de octubre, donde ganó el general Porfirio Díaz, que aluda un poquito a esto porque en realidad lo ganó un aguateco que se llamaba el coronel Feliciano García. Él fue el estratega en ese momento. También ahí donde él vivió, donde él creció, ya es un Electra, lamentablemente, o sea, se perdió el lugar. Y en el papel de las mujeres, eso también me lo voy a llevar de tarea, pero sí quiero compartir que en la época de los carrancistas, en esta batalla, muchas mujeres se encargaban de esconder, o sea, ellas se encargaban de esconder comida, de ver a los hijos para que vinieran los carrancistas, como así les decían, tuvieran todo en orden, y entonces tenían que defender, uno, defenderse de que no fueran violadas, y dos, defender la comida para toda su familia y que no se fueran a llevar a los hijos pues, a la guerrilla o a esto. Esto es mi participación. Muchas gracias, Julia. También Trini, si quieres, igual de manera breve, para que ya podamos ir haciendo como un cierre de las similitudes, de lo que vemos que hay aquí, muy interesante. Hola, sí, prácticamente de la cultura, ¿no? Bueno, yo vivo en un municipio, pero donde estuve viviendo, donde son originarios mis papás, estuve viviendo aproximadamente 15 años, y allá la costumbre es una comunidad de la Sierra Sur, en la que las costumbres, ¿no? Algunas me cuenta mi mamá que se celebraban, por ejemplo, las fiestas o los bautizos, como lo hacían, o las fiestas patronales. Quizá actualmente sí lo llevan a cabo, pero no como de una forma original, ¿no? Incluso la música fue cambiando de usar una guitarra ahorita a lo que es ya un grupo musical o banda, ¿no? Y esta parte de la lengua indígena creo que me parece importante porque sí lo hablaban, incluso se consideraba como un 100%, ¿no? Como lo consideran, 100% de los habitantes hablaban la lengua indígena. Actualmente considero que sí se habla todavía. Gran parte de la comunidad lo sigue hablando, y más aún que también en la primaria, que sí me tocó estar allá, teníamos libros, ¿no? En zapoteco, que era 2 tomos, ¿no? Y aparte, pues los profesores eran bilingües, y eso ayudaba mucho también para que nosotros pudiéramos hablarlo y practicarlo, y pues que no se perdiera. Creo que esa fue la importancia que en algunas comunidades sí lo consideran, ¿no? Para que no se pierda. Y pues por otra parte, pues, los papás actualmente yo considero que, o sí, también he llegado a escuchar que prefieran que sus hijos hablen el español, ¿no? Por diversas cuestiones, quizá discriminación o por las oportunidades que podrían tener a futuro. Sería todo. Muchas gracias por compartirnos también eso. Igual si quieres, Angelina, de forma breve, y ya que sea la última participación para que podamos hacer el cierre, y pues ya también respetar el tiempo un poquito. Muchas gracias. Es que comentaba que estoy tomando clases de maestría, y entonces estoy ahorita también con la clase del otro lado, y estamos hablando un poco sobre el desarrollo local, sobre cómo las comunidades se desarrollan. Y bueno, entonces también está muy interesante la plática. Y como historiadora, pues la verdad, creo que los tres temas que proponen pues son muy interesantes. Todo está relacionado, y en este caso pues voy a hablar un poco sobre la organización política. Quienes toman hasta ahora las decisiones importantes son los hombres. Quien coordina es de manera tradicional, pues porque también tenemos 2 gobiernos.
tenemos el presidente municipal, pero también tenemos el gobierno tradicional, que es, se llama Tlayacanqui, que significa el que está delante, pero este Tlayacanqui, cuando convoca a las asambleas de pueblo, participan hombres, y todos esos hombres son los que ya han hecho mayordomías, entonces solo son hombres mayores. Para ser Tlayacanqui, tienes que ser, para empezar, hombre. Entonces ahí también como que ya se integra la exclusión de las mujeres y la poca participación o la nula participación de las mujeres en estos procesos organizativos en mi comunidad. Así lo dejaría para no extenderme. Muchísimas gracias, Angelina. La verdad es que todas las participaciones han sido muy interesantes, muy padres, entender que hay diferentes contextos, pero yo quisiera recoger aquí una serie de similitudes de lo que nos compartieron, ¿no? Uno, en la historia de varias de las que nos comentaron, pues hay como un testimonio y una recuperación del saqueo, ¿no? De esta explotación que ha habido tanto por personas nacionales, mestizas, cuando ya, posterior a la etapa de la conquista, como también por personas extranjeras, cuando recién llegaron los españoles aquí pues a nuestro país. Entonces hay una historia de saqueo, de explotación, pues sí, de abuso, y eso yo creo que es algo que tienen varias de las comunidades en común. Otra cuestión que también me gustaría resaltar mucho es el papel de las mujeres, que si bien algunas de ustedes nos han contado cómo históricamente se ha tratado de recuperar este papel como de mayor relevancia, porque también en muchas de las ocasiones hubo un papel de las mujeres en la defensa del territorio, de la defensa de las comunidades como tal como lo hicieron los varones, pero que se invisibiliza. Pero también por otro lado está la narrativa histórica de que las mujeres estaban domésticas, de cuidado, de dar a los soldados de comer, a las personas que resistían, incluso en el testimonio que nos comentaban de que las mujeres eran quienes cuidaban a las niñas y a los niños de que no los robaran los carrancistas. Hay una especie como de invisibilización, ¿no? De todo ese esfuerzo que también no era menor, era una parte de cuidado sustanciosa para las comunidades y cómo no se menciona, digamos, en los libros de historia, ¿no? Y también en la parte de las costumbres, creo que hay otra que comentaron muy recurrentemente, que fue cómo a lo largo del tiempo se ha tratado de invisibilizar estas costumbres, de irlas abandonando, y que hay una parte, incluso lo dijo alguna de ustedes, como de parte de los jóvenes, de que ya no se arraigan a este tipo de costumbres o incluso a las lenguas, ¿no? En donde ya hay pocas personas que hablan de estos idiomas nativos. Ya cada vez es menos común, ya está cada vez más, las personas hablamos el español y ya no hay una especie de recuperación de estos lenguajes y de estos idiomas. Y por parte de la organización política, pues por lo que ustedes nos dicen, bueno, quienes están como en la parte occidentalizada de cómo es el sistema de organización política, pues como lo compartió la compañera de Oaxaca de Juárez, pues ya es una cosa, un símil a nivel de todos los estados, pero quienes todavía tienen esta parte de usos y costumbres, de estas normativas, hay una exclusión de las mujeres, ¿no? Que a pesar de que a través de los instrumentos internacionales se ha reconocido que no se debe de hacer este tipo de exclusiones y que el hecho de que tengan la capacidad de autodeterminación por parte de los pueblos no sea utilizado en detrimento de la participación política de las mujeres, pues se sigue utilizando, ¿no? Esto de que solamente quienes hayan sido mayordomos pueden participar y pueden aspirar a tener ese cargo, excluye a las mujeres y excluye también a los hombres jóvenes de alguna manera. Entonces, pues digamos que son elementos que están en contra del derecho a la participación política de las personas. Yo recuperaría esos elementos que me parecieron interesantes, que me parecieron que se repetían. No sé si, Flor, quieras compartir algún otro que hayas observado que te parezca importante resaltar.
Pues creo que hiciste una muy buena síntesis, ya no quisiera como, también para, como dices, no respetar el tiempo de las compañeras, solo que sí me quedo como muy, digamos, emocionada y ¿cómo se dice? Como picada, ¿no? Como cuando ves una película y quieres ver más o lees un libro, ¿no? Y quieres leer más y más porque está súper interesante cada una de lo que ustedes nos cuentan, ¿no? Yo les escribí aquí por el chat, ¿no? Como hasta para hacer un árbol, una especie de árbol. No sé por qué todo siempre me lo imagino como árbol, pero un árbol como de genealógico, ¿no? Como una cartografía, ¿no? En donde fuéramos situando este tipo de acontecimientos. Pues no sé, me quedo como muy grata. Muchísimas gracias pues por sus participaciones. Aquí también tenemos en el chat, Patti, algunas participaciones de Erika Sí. y Amairani, por si quieres tú retomar Ok, nada más. si quieres, las leo muy rápido, que dice Erika que ella es de Puerto Escondido y al día de hoy le encanta la participación que tiene la mujer el día de hoy en el área política y áreas administrativas, un lugar muy comercial, o sea, como que rescata que en Puerto Escondido sí hay una participación predominantemente de mujeres, entonces también pues tiene que ver con que hay otras posibilidades ahí en este municipio, ¿no? El hecho de que sea un centro también donde hay mucho turismo, hay más trabajo, más dinero, yo creo que va facilitando esta parte. Luego dice Amairani que está viviendo en Oaxaca de Juárez, pero nació en un fraccionamiento que pertenece al municipio de San Sebastián Tutla, un municipio que se rige electoralmente por usos y costumbres y que elige a través de la asamblea a sus presidentes municipales y además y demás. Sin embargo, las mujeres a lo mucho llegan a ser regidoras y hasta hace poco casi no eran tomadas en cuenta. El municipio fue fundado a la par de Monte Albán en los años 500 antes de Cristo y con la llegada de los españoles después de 1500 después de Cristo se le puso el nombre que tiene actualmente. Ellos hacen sus fiestas en grande, celebran en San Sebastián Mártir, sus fiestas son con bandas al viento del pueblo, sin embargo, nosotros que vivimos en fraccionamientos nos consideran foráneos. Eso también es muy interesante, ¿no? Cómo se va haciendo marcado el hecho de que quién pertenece y quién no pertenece a la comunidad, ya que aproximadamente esta unidad habitacional tenía unos 30 años aproximadamente de ser construida. Ay, se me pierde. Razón por la cual no se nos permite participar, elegir a nuestras autoridades y mucho menos participar con una candidatura a algún cargo, sin importar si somos hombres o mujeres. Eso también es una cuestión que sin duda tiene que irse revisando, ¿no? O sea, el hecho de que de esta autodeterminación por parte de los pueblos también de pronto pareciera que atenta contra los derechos de otras personas. También hay que entender un poco que el dejar abiertas estas posibilidades lo que también puede implicar es que no sean personas pertenecientes como tal a las comunidades y que no entiendan estas costumbres, entonces de repente por eso es complicado, siempre es muy complicado hablar de temas de comunidad, de participación política, porque desde luego con esta historia de conquista lo que menos se quiere es volver a sufrir ese tipo de organización política en la cual quienes están fuera de la comunidad son quienes decidan, ¿no? Entonces, de repente, esa es la complejidad de irlo analizando, pero qué bueno que lo pongas aquí sobre la mesa. Bueno, yo quisiera con esto ya de verdad cerrar esta actividad, creo que nos da para muchísimo. Si quieren también podríamos empezar la siguiente sesión hablando un poco de con lo que quedaron de esta actividad, porque veo que sí generó mucho movimiento y eso es padre. Entonces, para poder ya cerrar y que Flor rápidamente les pueda explicar las tareas que tenemos pensadas para dejarles a través del chat y para poder empezar también las actividades de la siguiente sesión. Ay, no, creo que no está conectada, pero bueno, si no se las explico yo rápidamente. La tarea que les queremos encargar así muy brevemente es que en un papelito, en donde sea, puedan hacer 2 dibujos, uno de una mujer y uno de un hombre, tal como se representan en sus comunidades, ¿no? No importa que sean bolitas y palitos, no importa, así el chiste es como que más
nos puedan enseñar qué es lo que hay. Ya si algo no se entiende, pues nos lo explican con su voz o con palabras a través del chat, pero más o menos poder ver cómo identifican que están los hombres en sus comunidades. Y también si es posible que nos puedan enseñar una imagen o un artefacto físico que sea significativo para sus comunidades, ¿no? Y que no, a lo mejor no sea común para el resto. Eso creo que nos puede también remembrar un poco la cultura, la historia de los diferentes lugares en los que pues ustedes están. Y bueno, y la otra actividad que sería, y la otra tareita muy breve que queremos encargarles es, si pueden buscar una noticia sobre relacionadas con poblaciones indígenas o poblaciones afrodescendientes, si se puede o si es el caso de su comunidad, mucho mejor. Si están en una comunidad en la que no hay ningún tipo de población de estas dos características, pues entonces una noticia de otro lugar también puede estar bien. Nada más lo que queremos ver más o menos es que ustedes relacionen este tema con la comunidad y con la vida cotidiana, ¿sale? Y bueno, acá veo que me están preguntando cosas. Dice... Bueno, acá nos felicitaron. Muchas gracias, Rosy. Sí, vamos a compartir por el grupo tanto el video de esta sesión, las presentaciones, como vamos a hacer énfasis en cuáles son las tareas para que no se nos pierdan por ahí. Y los materiales, ¿no? Hay otros materiales que ahí por ahí elaboramos que nos gustaría mucho compartir con ustedes de esta parte de los derechos humanos de las personas afro y de las personas indígenas. Y también el video que ya les mandé de lo que nos compartió la compañera sobre las poblaciones afrodescendientes. Entonces, si ya no tienen ninguna otra duda, yo la verdad lo dejaría hasta aquí para que ya podamos irnos todas y todos bueno, más bien todas, a seguir nuestras actividades. Les agradezco muchísimo la atención, de verdad, la forma tan participativa en la que están. Esperemos que así sigan. Yo la verdad estoy muy entusiasmada con este laboratorio y veo que ustedes también, entonces eso es muy grato para nosotras y para mantener nuestro ritmo de trabajo. Muchas gracias y les mando un saludo. Cuídense mucho. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Bye. Hasta luego, buen día para todas. Bye. Gracias, lindo día para todas. Muchas gracias, Leti, muchas gracias. May